Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, vamos a rezar un Ave María juntos para pedir la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, ya casi tardes a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y bueno, pues primero me presento antes que nada. Soy el Padre Fernando Morales, legionario de Cristo. Yo trabajé durante muchos años aquí en Colombia, aquí en Medellín específicamente durante 4 años y luego otros más después. Y en concreto ahora, pues desde hace 3 años, yo ya no vivo aquí, yo soy mexicano, pero ya no vivo aquí, ahora vivo en Tierra Santa, vivo en Jerusalén. Y allí pues me dedico sobre todo a prestar mi servicio a la Santa Sede, al Vaticano, en un centro que pertenece al Papa, pero pertenece a la Santa Sede, para acoger peregrinos. Se llama Notre Dame de Jerusalén. Y en ese lugar, pues ahí presto mis servicios pastorales y también pues de gestión del lugar. Ayudo con muchas cosas. Entonces, ahora me encuentro visitando Colombia, visitando Medellín, y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de lo que va a ocurrir, el evento que vamos a tener el año próximo, que es una ocasión muy especial, un año santo o un jubileo. Y entonces creo que es interesante entender qué es ese concepto, de dónde sale, por qué lo celebramos, un poquito de contexto histórico, pero también para saber bien cómo vivirlo mejor y cómo aprovechar esa ocasión y cuál es el sentido que tiene, ¿no? Porque es todo un año y es un año especial. Entonces, quisiera comenzar mostrándoles lo primero, esta imagen, donde aparece este cuerno, que es en forma de trompeta. Voy a explicar por qué lo pongo aquí. La palabra jubileo viene del hebreo Yobel, y también viene de la palabra júbilo, en latín, jubilum. Júbilo es alegría y gozo, un año de gozo. Pero esa misma palabra viene de esta raíz hebrea, que es el Yobel, que es el nombre de este cuerno, y que no es un instrumento musical. El Yobel es un instrumento para anunciar el inicio de un tiempo santo. Si ustedes van ahora, yo que tengo esa dicha de vivir en Jerusalén, pero más que haya guerra en este momento, siempre es una dicha estar en la Tierra Santa. Y allí los viernes, al caer la tarde, se escucha el shofar, que sería el nombre propiamente del cuerno, o del Yobel, y al escucharse ese sonido significa que inicia el día santo, el sábado o el Shabbat, y entonces es un anuncio de un inicio de un tiempo santo. Entonces el jubileo es el anuncio o el inicio de un tiempo santo, y en este caso de un año santo, no de un día santo, sino de un año santo. Nosotros tenemos días santos, ¿no? Por ejemplo, en fechas especiales, en una solemnidad de la iglesia, especialmente tenemos el día de la Navidad, el día de la Pascua, la Semana Santa. Tenemos tiempos santos en el año, ¿no? Días muy especiales que consideramos que ese día hay una acción de Dios especial. Vamos a la iglesia celebra de manera especial. Bueno, pues así como hay días santos o Semana Santa, también tenemos año santo. ¿Y de dónde viene esto del Yobel? Pues precisamente era la tradición tomada de la Biblia. Y en la Biblia
está el libro del Levítico. El libro del Levítico tiene muchos ritos y muchas normas rituales. Pero en el capítulo 25, es fácil de recordarse porque estamos hablando del año 2025, entonces ahí nos lo aprendemos fácil. En el capítulo 25 del libro del Levítico habla acerca del año santo, que es un año que aparece allí en la Biblia. ¿Y en qué consistía este año? Era un año de reinicio de todo el orden social y religioso. Reinicio, que más o menos la palabra reinicio nos suena al computador, cuando uno ya se empieza a hacer muy lento, entonces uno lo reinicia para que vuelva otra vez a funcionar bien. Bueno, pues también ocurre con la vida y con el orden social y con el orden de la iglesia. Bueno, pues en el caso de la Biblia habla de todo el orden social del pueblo de Israel. ¿Y cada cuánto se hacía esto? Bueno, pues en la Biblia y en el pueblo judío, el número fundamental, el número más especial y más simbólico es el número 7. Y de hecho es el primer número que aparece en la Biblia en cierto sentido porque habla de que la creación hecha en 7 días. Nosotros organizamos el mundo y la vida en semanas. La semana, que es conjuntos de 7 días, es una invención de los judíos y de la Biblia. Es un asunto religioso, ¿no? Que ha pasado a ser un tema ya de uso común, pero es un asunto religioso. ¿Y por qué? Porque el 7, la palabra en hebreo 7, Sheva, es al mismo tiempo, significa 7 y significa alianza o pacto. Entonces, los 7 días son recordarle al Señor su pacto con su pueblo. El hecho de que todo el mundo es un pacto con Dios, una alianza con Dios de amor. Él está para nosotros, pero nosotros también estamos para Él. Entonces ese 7 tiene muchos significados y la Biblia está lleno del número 7. Y así como hay semanas de 7 días, conjuntos de 7 días, llamamos semanas, también cada 7 años, hay como unas semanas de 7 años, semanas de años. Y cada 7 años se manda en la Biblia hacer descansar la tierra. Es un ciclo agrícola. Entonces había también unos mandatos de descansar la tierra, las cosechas y varias cosas. Pero el momento más santo de todos era el conjunto de 7 semanas de años. Es decir, 7 veces 7 años. 7 por 7, 49. Entonces, 49 años pasan y después de 49 años viene el año número 50. Entonces, cada 50 años se reinicia todo el orden social. Ese es como el sentido que le da la Biblia. Y entonces, cada 50 años había que reorganizarlo todo. Y eso sí, en el momento de este Yobel, de este momento santo, de este año santo, cada 50 años, según la Biblia, entonces se perdonaban a muchos presos, se perdonaban muchas deudas, se devolvían muchas cosas a sus propietarios, las tierras se redistribuían equitativamente para que no hubiera grandes latifundistas y gente que no tuviera propiedad. Se repartía de nuevo todo para volver a reiniciar el orden social y volver a funcionar correctamente todo lo que se había desordenado en los últimos 50 años. Entonces, este era el sentido bíblico. En realidad, en tiempos de Jesús ya no se podía vivir esto, ya no se hacía. Estamos hablando de tiempos del Antiguo Testamento hasta antes del exilio, de la invasión de los asirios, ¿no? Entonces, ya desde esa época ya no se pudo celebrar porque esto implicaba que lo tuviera que celebrar todo el pueblo de Israel y después que se dividieron los reinos y hubo mucho desastre, solo quedó escrito en la Biblia. Pero era algo que estaba allí. Bueno, ese es el Antiguo Testamento. Entonces, acabo de hablar de cómo lo hacían los judíos y cómo celebraban esto. Hoy ellos tienen otra manera de vivir estas cosas, pero
Esa es la base, el trasfondo bíblico de lo que nosotros hacemos. Ahora bien, resulta, ahora vamos a pasar ya a tiempos nuestros, a tiempos de la iglesia. Resulta que después había una práctica que en el medioevo se empezó a promover cada vez más, como una manera de reiniciar no el orden social entero, sino la vida personal. Las personas buscaban un modo de reiniciar su vida. Todos tenemos experiencia de que la vida se nos puede ir desordenando. Y muchas personas sienten la necesidad de tener una oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? De volver a empezar en muchas cosas y de poder enmendar sus pecados y de poder tener una vida nueva, ¿no? Entonces, ¿cuál era esa práctica que se empezó a hacer cada vez más en el medioevo? La práctica de la peregrinación. Y especialmente una peregrinación muy importante era la peregrinación a la Tierra Santa. Entonces, allí, bueno, esta es una imagen del Santo Sepulcro, es la Basílica del Santo Sepulcro. Allí abajo es como hoy está la capillita donde se encuentra la tumba de la resurrección, que siempre fue considerado el lugar más santo del mundo, porque es donde el Señor fue sepultado y de donde resucitó, donde inició la vida nueva. Entonces, el sueño y el anhelo de todo cristiano siempre fue el poder una vez en la vida poder visitar y poder estar y poder tocar este lugar. Y en general la Tierra Santa, pero en concreto esto. Entonces, la gente tenía esa ilusión, ese deseo. Pero en el medioevo el medioevo es muy largo y tenemos unos momentos muy críticos para la Tierra Santa en los que llegan los musulmanes, arrebatan a los cristianos los lugares santos, después llegan los cruzados, recuperan la Tierra Santa precisamente por el significado tan importante para tantos cristianos que querían ir allí y porque esta basílica había sido destruida por completo por algunos musulmanes. Entonces los cruzados fueron a recuperar este sitio, reconstruyeron esta iglesia. La que hoy se ve es básicamente la que hicieron los cruzados. Estamos hablando de finales del siglo XI. Entonces, ellos llegan allí, reconstruyen, recuperan la Tierra Santa y empiezan a ayudar a que las personas vayan de nuevo a la Tierra Santa y viajen hasta allá. Pero después de esto, otra vez los cruzados perdieron los lugares santos, fueron expulsados de nuevo por los musulmanes y así se mantuvo hasta el siglo XX, prácticamente con distintas formas, pero desde entonces, estamos hablando del finales del siglo XIII hasta el siglo XX, prácticamente era un peligro enorme ir a la Tierra Santa. Se podía, pero con muchos riesgos. Entonces, la gente tenía esta práctica de ir a la Tierra Santa y, sin embargo, nosotros, claro, hoy decimos ir a la Tierra Santa, pues compro un pasaje de avión, me subo, hago alguna escala, llego ahí muy cansado por el vuelo y me voy a un hotel y me doy una vuelta por la Tierra Santa y me regreso. Pero en realidad eso no es la peregrinación de la que estamos hablando en ese momento. En aquel tiempo, ir a la Tierra Santa no solamente era llegar y tocar este lugar, que es lo principal, sino que todo el viaje, imagínense ustedes cómo iba una persona hasta la Tierra Santa. Primero, caminar hasta un lugar donde pudieran tomar un barco. No de cualquier puerto podían tomar un barco. Eran viajes larguísimos donde la gente exponía su vida y su salud y era altamente probable que murieran en el intento de llegar. Era lo más probable que una persona
caminando, yendo en los medios de la época y llegando a un barco y que el barco se hundiera o que los asaltaran o que tantas y tantas cosas que en realidad la gente cuando emprendía la peregrinación, como dijimos, era para reiniciar su vida, para recomenzar, pero ¿cómo lo podían hacer? Bueno, pues con ese viaje, poner en peligro su vida de una manera heroica. Y después, cuando ya no estaba en manos de cristianos el lugar, era todavía más riesgoso porque era llegar a tierras musulmanas, arriesgando la vida allí. Pero con todo eso iban porque sentían que era una penitencia por sus pecados. De manera que la práctica de la peregrinación, especialmente a la Tierra Santa, se convirtió en una práctica de penitencia que era visto como una indulgencia plenaria que te perdonaba todos tus pecados. Claro, uno se confesaba, pero luego purgaba sus pecados con todo ese viaje y llegando allí, el hecho de estar en el lugar santo se sentía casi como un nuevo bautismo, como algo, como recuperar la inocencia perdida y como volver a nacer. Entonces ahora nos vamos entendiendo lo que significaba esto. Pero, como les he narrado un poco la historia, resulta que estos lugares santos cada vez fueron más y más inaccesibles e inseguros, hasta el punto que se convirtieron en casi imposibles de visitar. Entonces, debido a esto, se empiezan a crear nuevos lugares de peregrinación. La gente ya tiene la convicción de que la peregrinación es el modo más profundo de cambiar de vida. Y efectivamente, la peregrinación no solamente es un peligro, sino que es un proceso. Es un camino largo donde la persona viaja, pero en ese viaje se desprende de su pasado, reflexiona, cambia de vida, cambia de corazón, aprende a orar. Realmente es un camino de conversión, es una práctica de verdadero cambio interior. Entonces, la gente ya tiene ese ideal del peregrino, pero ya no pueden ir a Tierra Santa. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Vamos a otra Tierra Santa que es la tumba de los apóstoles del Señor. Concretamente la tumba de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, y la tumba de San Pablo. ¿Dónde están enterrados los dos? ¿Dónde murieron ellos dos? En la ciudad de Roma. Entonces, la tumba de San Pedro está en el Vaticano, la Basílica de San Pedro. Esta que está aquí es la actual, que es justamente después del medioevo, al terminar el medioevo. Este es ya inicios del siglo XVI, antes estaba una anterior, y esto hace que la gente empiece a ir a peregrinar, pero ahora a Roma, que además era un poquito más fácil para Europa, ir a Roma que ir a Tierra Santa, era más cerca, pero aún así estamos hablando de viajes larguísimos, y estamos hablando también de algo, de una hazaña verdaderamente, para llegar a este lugar, a tocar, y se convirtió en el anhelo de vida. Una vez en mi vida tengo que llegar a tocar la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, este fue el segundo paso. Y la otra peregrinación que también empezó a surgir era de otro de los apóstoles. Está Pedro y Pablo, pero luego también está Santiago apóstol, que era otro de los tres principales apóstoles. De los tres, de entre los 12, los tres más cercanos a Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces se creó la tradición de visitar la tumba de Santiago, que la tradición siempre la ubicó en Galicia, que era considerado el fin del mundo, el último lugar antes de llegar al océano Atlántico, ¿no? Que es lo que llamaban en latín Finisterre, que significa el final de la tierra, donde se acaba el mundo. Entonces, allí la gente peregrinaba, lo que hoy llamamos Santiago de Compostela, o Campo de Estrellas, significa Compostela. Entonces,
la gente empezó a hacer el camino de Santiago. Y entonces de nuevo las peregrinaciones a Santiago de Compostela se convirtieron en algo muy común y gente de todo el mundo iban o a Roma o a Compostela, ¿no? A los que iban a Roma se le llamaban los romeros, eran las romerías, era ir en grupos, se organizaban grupos de gente que se ayudaban para llegar a Roma. Entonces se volvió en una práctica muy, muy frecuente. Y así llegamos al siglo XIII-XIV, es decir, estamos hablando de los años 1200, 1300, y la Iglesia empieza a tener ya conciencia de que esto es algo muy, muy popular, que son muchísimas las personas que están haciendo estas prácticas de peregrinación, le quiere dar un orden y también le quiere dar una cierta bendición especial a esa práctica que hace mucho bien a las almas. Entonces, lo que hace el Papa es declarar unas indulgencias especiales. Y entonces ya a finales del siglo XIII, es decir, 1290 y tantos, se empiezan a proclamar ciertas indulgencias especiales llamadas un perdón especial. Entonces, el que peregrine en tal fecha, tal lugar, recibe un perdón especial. Y de esos perdones queda todavía uno muy famoso a inicios del mes de agosto, que en todo el mundo se practica, que se llama el perdón de Asís, por ejemplo, ¿no? Que es esos días quien visite una iglesia franciscana en cualquier parte del mundo puede obtener una indulgencia. Entonces, eso viene de esa época, empezaron a hacer estas prácticas y en el año 1300, así exactito, 1300, el Papa Bonifacio VIII declaró el primer jubileo de la historia. Entonces, es la primera vez que el primer jubileo católico de la historia. A imagen de esos jubileos bíblicos que expliqué al inicio, entonces de una manera semejante, un año santo, un año especial de gracia, donde se invitaba a la gente a peregrinar a la tumba de San Pedro y a la tumba de San Pablo, y así reiniciar la vida de uno con una práctica especial, ¿no? Porque en el fondo pues era visto como salir de mi vida, hacer una pausa grande y cambiar toda mi dinámica de existencia y dejar atrás el pecado. Entonces, esto fue el primer jubileo, en el año 1300. Y se empezó a hacer primero cada 100 años, después cada 50 años. Y con el tiempo y la afluencia de gente, un papa decidió que esto se iba a hacer cada 25 años. ¿Para qué? Para que a la gran mayoría de los seres humanos les tocara la oportunidad al menos de vivir un jubileo durante su vida y poder tener esa oportunidad de tener un reinicio profundo, de volver a la conversión. Entonces, desde esas épocas hasta el día de hoy, la Iglesia mantiene la práctica de que cada 25 años hay un jubileo. Es decir, siempre en el cambio de siglo, y después al año 25, el año 50, el 75 y otra vez, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un jubileo en el año 2000. Y, sin embargo, uno diría, bueno, el siguiente va a ser el del 2025. Sí y no, porque esos son los jubileos ordinarios y luego los papas pueden también proclamar un jubileo extraordinario, es decir, fuera del ordinario. Y en este caso el Papa Francisco ya lo hizo. Hace unos años tuvimos el jubileo, que fue en 2018, si no me equivoco, el jubileo de la misericordia, Año Santo de la Misericordia. Entonces, para esa ocasión, ahora explicaré esta práctica, entonces lo que es la puerta santa. Entonces, esta foto es para aquella ocasión y volveremos a ver algo similar a finales de este año, cuando inicie el jubileo ordinario. Entonces, tuvimos el año
extraordinario de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco. Este siguiente será llamado el jubileo de la esperanza, así como ya tuvimos uno de la misericordia y el tema central fue la misericordia. El que viene, el del próximo año, estará centrado en vivir la esperanza. Ahora hablaremos algo sobre eso. Y, sin embargo, no habrá que esperar hasta el 2050, sino que sabemos que habrá otro jubileo muy especial antes de eso, que será en el año 2033. ¿Por qué en el año 2033? Porque simbólicamente celebramos los 2000 años, ¿de qué será? 2000 años de la Pascua de Cristo, es decir, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. No es algo exacto en el sentido de que la Biblia no nos dice exactamente a qué edad fue esto, pero siempre hemos considerado que aproximadamente Jesús a los 33 años murió en la cruz y resucitó, y por ello pues tomamos el número 33 como referencia de celebración. Y entonces nosotros en el 2033 vamos a celebrar los 2000 años de la redención, y será también un año sumamente especial. Pero para eso todavía faltan 8 o 9 años. Ahora tenemos el jubileo ordinario, sumamente especial. Y entonces, para ello está esta práctica de la puerta santa. ¿Y qué significa esto de la puerta santa? Los peregrinos llegan a Roma, pero no solamente llegan a Roma y dan una vuelta, sino concretamente la práctica, esto prácticamente es un sacramental, que es casi como un sacramento. Y se han construido en las basílicas principales unas puertas que solamente se abren en ocasión del jubileo. Y entonces a eso se le llama la puerta santa. ¿Y por qué una puerta? Porque hace referencia a una frase del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces nosotros queremos entrar. ¿Puerta de qué? Puerta del cielo, ¿no? Entonces nosotros queremos entrar al cielo a través de ¿quién? De Cristo. Entonces la puerta es Cristo, y al entrar por esa puerta nosotros simbolizamos que queremos entrar por Cristo, a través de Cristo. Entonces esta puerta es una puerta simbólica, una puerta especialmente bella, y hay muchas puertas santas. Esta es la más famosa, la de San Pedro, que es la principal porque es el ingreso de los peregrinos en el jubileo a la tumba de Pedro. Y esta puerta no solamente se cierra con llave, sino incluso cuando termina el jubileo, además de cerrarla, se construye un muro detrás de la puerta, de manera que ahora, para el mes de diciembre, tienen que tumbar ese muro y volver a despejar para que se pueda abrir y comenzar el jubileo. ¿En qué fechas va a ser el jubileo próximo? Bueno, pues inicia no el 1 de enero, uno diría, pues es el 2025, será del 1 de enero al 31 de diciembre. No. El jubileo iniciará en la noche de Navidad de este año, es decir, la noche del 24 de diciembre, hora de Roma, y allí será la ceremonia de apertura de la Puerta Santa. Y la Puerta Santa estará abierta desde ese momento todo el año hasta la fiesta de Epifanía, 6 de enero 2026. Es decir, que estamos hablando de 1 año y 15 días aproximadamente, sumando una semana antes y una semana después. Esa es la duración del jubileo. La apertura de la Puerta Santa de Roma y la clausura de la Puerta Santa de San Pedro serán esas fechas, y luego, justo después de la apertura y justo antes, los días antes de la clausura, habrá otras aperturas de puertas santas de otras basílicas en Roma, porque la indulgencia que el Papa quiere dar no es un privilegio exclusivo de quien puede ir a Roma, ¿no? Sino es para todos. Pero no cabe duda que es una gracia especial el poder hacer
o tener esta práctica de llegar a la tumba de Pedro, que tiene todo ese simbolismo, y toda esta práctica de salir de la propia comodidad para llegar a un lugar lejano a buscar la gracia de Dios. Entonces, esta puerta santa, pues la veremos abrir ya muy próximamente. Vamos a hablar ahora brevemente acerca de qué son las indulgencias, porque es importante entender esto, un poco cómo funciona y qué son las indulgencias que concede la iglesia, porque uno dice, bueno, tanta cosa del perdón de los pecados, Padre, pero si yo voy a mi parroquia y me confieso y ya está, ¿para qué necesito todo esto de indulgencias, peregrinaciones, prácticas? A mí me enseñaron de que uno va y se confiesa y ya está. Bueno, en parte tiene razón, pero vamos a explicar mejor cómo funciona esto. Porque cuando uno tiene pecados, todos somos pecadores, y necesita el perdón de Dios, efectivamente uno va a la confesión y allí en la confesión, si uno se confiesa correctamente con las actitudes necesarias, uno obtiene el perdón de sus pecados. Eso es verdad. Sin embargo, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta, y es que se me perdonan los pecados en cuanto que el Señor me dice, no te voy a cobrar esta falta, te perdono. El Señor es muy misericordioso. Pero lo que no se me quita con la confesión son las consecuencias negativas que obra el pecado en mi corazón. Porque cada vez que yo peco, mi corazón se apega más al pecado. Y cada vez que yo peco, me vuelvo más pecador, más apegado al pecado, me vuelvo una peor persona en cierto sentido. El Señor me ama mucho y me dice, yo te perdono, bendito sea Dios, pero yo cada vez que sigo pecando, me sigo haciendo una peor persona en cierto sentido, me sigo apegando más, le tomo más gusto al pecado, si ustedes quieren. Me acostumbro, me habitúo más al pecado y eso no me lo quita el perdón de Dios, porque son cosas distintas. El perdón es un asunto de justicia, pero aquí en cambio es un tema de purificación. Yo necesito purificarme, necesito purificar mi corazón, necesito arrancar esas raíces que las hierbas del pecado han dejado en mi interior. Entonces, esta es la cuestión, necesito esa purificación. Y esa purificación se obtiene de muchas maneras. Ahora vamos a hablar de lo que la iglesia nos propone y nos invita a hacer. Pero, pues en parte se trata de penitencia, se trata de hacer obras buenas y de otras muchas cosas, de prácticas de oración que nos van liberando, nos van purificando, nos van limpiando, nos van haciendo mejor persona y nos van desapegando del pecado. Y eso es lo que todos necesitamos, porque confesarse es muy fácil, pero purificar las consecuencias del pecado, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y por eso uno necesita tanta cosa para que eso me ayude a purgar o a purificar mis pecados. A eso nos estamos refiriendo y ahí es donde entran las indulgencias. Entonces, la iglesia tiene esta práctica de las indulgencias, que es una manera de organizar esta purificación, y que viene del hecho de que nosotros creemos que el Señor le dejó a San Pedro y a los sucesores de Pedro la administración de la gracia de Dios en la iglesia. Entonces, lo que digamos que simplificando, lo llamamos las llaves del reino, ¿no? Cuando el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no las derrotarán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces consideramos que el Papa tiene esa facultad de administrar la gracia de Dios. Entonces, ¿esto cómo funciona? Yo suelo decir que en cuanto a la gracia y al pecado, nosotros, los miembros de la iglesia, los católicos, todos somos pobres, ante Dios somos pobres, muy pobres. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Somos pecadores. Somos pobres, pero de familia rica, ¿no?
Y entonces cuando uno es pobre de familia rica, uno siente que en el momento que esté en problemas tiene quien le ayude, ¿no? Entonces aquí esto es lo que ocurre con nosotros como pecadores. La iglesia es muy rica ¿en qué? En santidad. ¿Por qué? Porque hay muchos santos en la iglesia. Hay muchos santos. Y no me refiero solamente a los santos del cielo, los canonizados, comenzando por la Santísima Virgen y los méritos de todos los que tenemos en los altares. Me refiero al hecho de que en nuestras propias comunidades, en nuestras parroquias, en el mundo real, en la vida real, hay verdaderos santos. No canonizados, pero que hay gente que es santa. Hay personas que viven el amor de Dios de una manera maravillosa, día a día, sin hacer mucho alarde, sin hacerse famosos, desconocidos, pero que Dios sabe que son personas maravillosas que viven de manera extraordinaria. Y muchos, gracias a Dios, hay muchos. Entonces, solo nos enteraremos cuando lleguemos ahí a la otra vida y veamos, ¿no?, que incluso personas tan cercanas a nosotros eran santos de altar, y los hay. Entonces, a veces uno lo percibe un poco, y esos santos tienen una sobreabundancia de méritos. Es decir, ellos no son pobres, son ricos, por gracia de Dios, pero son muy ricos. Personas que dan mucha gloria a Dios con sus sufrimientos. Imagínense cuántas mamás cuidando a sus hijos enfermos, cuántas personas aguantando temas muy graves en sus matrimonios, cuántas personas enfermas, sufriendo cosas terribles, una enfermedad terminal, pero lo hacen con paciencia, con amor, con una sonrisa. Gente santa abunda. Y esos méritos, esa riqueza, tiene un valor ante Dios. Entonces, lo que ocurre es, ¿cómo hacemos para que a mí me toque un poquito de lo que le sobra al otro? ¿Quién es el que nos ayuda un poco a administrar eso? Entonces ya dijimos, el Papa. Él es el que nos ayuda a organizar toda esa economía de la gracia, que es esta manera de distribuir. Y entonces el Papa dice, bueno, yo tengo las llaves del reino, ¿no?, y las llaves también del tesoro espiritual de la iglesia, donde está contenida toda esta gracia maravillosa de santidad. Entonces el Papa dice, yo tengo el encargo del Señor de administrarlo, y yo le voy a dar a usted como un banco. Yo le voy a dar a usted no un préstamo, sino yo le voy a transferir todo lo que necesite usted si me cumple unas condiciones. Y eso es lo que llamamos las indulgencias, ¿no? Entonces el Papa organiza desde la Santa Sede una manera organizada, ordenada, de ganar indulgencias, de ganar esa gracia que necesito para purificar mis pecados, para compensar ante el Señor todo lo que yo he desfigurado en mi corazón por el pecado. Y de esa manera se organizan las indulgencias. Entonces así funciona. Normalmente, en la organización actual de la iglesia, eso se ha reformado y se ha simplificado, pero normalmente lo que se pide para las indulgencias plenarias, hay una lista de prácticas que tienen indulgencia plenaria. Entonces la iglesia te pide una práctica que tenga indulgencia, ahora vamos a explicarla. Segundo, confesarse en el marco de una semana antes o después de esa práctica. Entonces, práctica me refiero a la peregrinación, a una oración especial, a algo que el Papa nos invite a hacer. Ahora vamos a ver una lista. Entonces, la práctica que tiene indulgencia, confesión en el rango de una semana antes o después, comulgar también con ocasión de esa indulgencia, y finalmente orar por las intenciones del Santo Padre, reconociendo que esto es una gracia que el Papa administra y nos concede, ¿no? Entonces, esta manera de organizarlo funciona más o menos como un papá que les da un caramelo a sus hijos si cumplen sus responsabilidades, sus tareas. Entonces, básicamente es eso. El Papa dice, miren, todos deberíamos orar, hacer penitencia, portarnos bien, ayudar al prójimo, pero como
a veces no nos nace, entonces yo les doy un premio si lo hacen. Y entonces esa es la indulgencia, ¿no? Y de esa manera se organiza para que nos motive a hacerlo. Y el jubileo es un momento especial donde la iglesia hace como una campaña espiritual fuerte y nos invita a toda la iglesia durante este año. Vamos a poner todo para renovar nuestra vida, para renovar la iglesia, para renovar el mundo, porque necesitamos un impulso más fuerte, necesitamos poner más entusiasmo a la vida espiritual y eso nos ayuda, un año más intenso de gracia, ¿no? Entonces, estas condiciones que he dicho, una acción indulgenciada, un acto indulgenciado, algo que lleve indulgencia, confesarse, comulgar y orar por las intenciones del Papa. Y de esa manera uno gana una indulgencia plenaria. Y en cierto sentido es bastante sencillo hacerlo. Pero en el jubileo, y más si uno tiene ocasión de hacer una peregrinación con ocasión del jubileo, es un modo de no solamente ganar una indulgencia sencilla, sino de hacerlo de manera muy solemne, de manera muy especial, para que así uno ponga toda la actitud en el corazón. Porque hay que decir una cosa, las indulgencias, así como las he explicado, no son algo simplemente automático. Ya hice esto, pum, ya estoy salvado. No funciona así. Eso requiere de que uno tenga la actitud interior correcta, de que uno de verdad esté arrepentido, de que uno de verdad esté desapegado del pecado. No se vale decir, no, pues yo gané indulgencia, pero resulta que yo ya tengo organizado los próximos pecados que voy a cometer, ¿no? Como el que va a confesión y dice, padre, me robé una gallina, pero póngale 2, porque voy a por otra, ¿no? Entonces, eso no se puede. Uno tiene que tener un propósito de enmienda y un verdadero desapego, un deseo de no pecar más. Por más de que somos pecadores, sabemos que nos gustan muchos pecados, pero deseo no hacerlo, sinceramente. Quiero cambiar. Y eso es necesario. Entonces, requiere de esa actitud. Y por eso ayuda no solamente las indulgencias cotidianas que uno puede ganar, sino estas indulgencias especiales, en momentos especiales que uno se esfuerza más por conseguirlas, porque esas indulgencias tienen más fruto en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, por eso la iglesia invita a estos momentos. Y estas indulgencias, última cosa interesante, estas indulgencias se ganan por nuestros propios pecados, es decir, cada uno de nosotros podemos ganar una indulgencia para pedir perdón y purificar nuestros pecados, es lo que he ido explicando hasta ahora, pero también en el credo, cuando decimos el credo, decimos que creemos en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto? Lo que ya dije antes, que somos una familia que comparte la gracia unos con otros. Entonces, también nosotros podemos ofrecer una indulgencia plenaria por un difunto. Entonces, eso significa que podemos nosotros ofrecer esa indulgencia por una persona. Todos tenemos nuestros familiares y amigos, seres queridos, difuntos, y el mayor acto de caridad que podemos hacer por ellos es ofrecer oraciones, Santa Misa e indulgencias por esas personas. Creo que es por primera vez en la historia, nunca había oído yo nada igual. El Papa Francisco, que le gustan mucho las innovaciones y él va de repente haciendo cosas como que nunca habían sido antes, pues él ha inventado ahora o ha propuesto una cosa muy hermosa, y es que este año próximo, en el jubileo a partir de Navidad, va a ser posible, para quienes deseen, va a ser posible ganar en un solo día 2 indulgencias plenarias en un mismo día. La norma siempre ha sido que máximo 1 al día, o para ti o para un difunto. Bueno, pues ahora, para el próximo año, solo durante este año, todos podrán ganar 2 indulgencias si las 2 son para difuntos. Si las 2 son para difuntos. Entonces, de esa manera puede uno hacer
esta práctica que es una obra de misericordia de ofrecer las indulgencias y las oraciones por los difuntos. Entonces esto es una novedad y es una oportunidad grande también para que uno haga ese acto de caridad con muchas personas, sea para un difunto concreto, con nombre y apellido, personas que llevamos en el corazón, o también por los difuntos que más lo necesiten o por tantas personas. El Señor ya sabrá a quién le conviene más, como uno desee. La cuestión es que uno pueda hacer esta práctica de misericordia con los difuntos, porque un día también nosotros necesitaremos que alguien ofrezca por nosotros. Entonces, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, ¿no? Bueno, pues esto es lo de las indulgencias, y ahora vamos a ver cómo, o a qué nos invita el Papa, cómo se pueden ganar indulgencias específicamente en el año del jubileo. Entonces, lo primero es la práctica, la más tradicional, que ya hemos explicado, la peregrinación a los santos lugares. En primer lugar, a la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, donde tuve la enorme dicha de ser ordenado sacerdote allí, y luego la iglesia de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. La Catedral de Roma no es el Vaticano, la Catedral de Roma es esta iglesia, San Juan de Letrán, y la Basílica de Santa María Mayor. Entonces, estas cuatro que he mostrado son consideradas o son llamadas las basílicas papales. Las cuatro tienen puerta santa. Y en el jubileo, pues hoy, actualmente que es tan fácil moverse o relativamente fácil moverse, entonces uno llega a Roma y visita las cuatro basílicas, ¿no? Incluso lo podría hacer el mismo día, pero bueno, la cuestión es que se visitan las cuatro, pero basta una de ellas para ganar la indulgencia plenaria. Además de esto, en el decreto de las indulgencias para el próximo año se nos dice que se puede ganar indulgencia visitando la Tierra Santa, que es la peregrinación original, ¿no? Y que realmente es el lugar más santo del mundo, que es el Santo Sepulcro, ¿no? Tengo la enorme dicha de vivir a menos de 10 minutos a pie de este lugar, y también la Basílica de la Natividad, en Belén, donde nació Jesús, y la Basílica de la Anunciación en Nazaret, la casa de la Virgen, donde el ángel anunció a María. Entonces, en el jubileo se puede peregrinar o a una, o a otra, o a las dos, ¿no? Lo ideal, ¿no?, sería el poder hacer un viaje donde uno pueda visitar Roma y la Tierra Santa. Pero, y de hecho sería de desear, pero dadas las circunstancias actuales en la Tierra Santa, pues es muy poca la gente que se plantea hacer esto. Yo les digo ya de entrada que quien quiera ir, vaya. Yo vivo allá y realmente uno puede ir. Yo ahora, dentro de 15 días, tengo un grupo de personas que van a ir desde Colombia y desde Estados Unidos a peregrinar conmigo en la Tierra Santa. Y se puede estar. No, vamos a decir que yo digo, no es que haya peligros encima inminentes, lo que hay es gran incertidumbre. Y claro, la incertidumbre no es porque haya una cosa que te va a caer encima, sino porque no sabes qué va a pasar, si van a cancelar vuelos, si va a pasar esto, si se va uno a quedar varado en el país. Entonces, eso es lo que hace que una persona, pues, normalmente en este momento no están yendo muchas personas, son más bien muy poquitas las que se atreven a ir, pero realmente tiene su premio también, porque en este momento la Tierra Santa está tan tranquila y tan vacía que uno puede visitarla de una manera privilegiada, en donde cada lugar santo está exclusivamente para los pocos valientes que se atreven a ir, y
Entonces, realmente es una visita maravillosa. Ya después les mostraré un poco sobre eso, porque es un privilegio, es un gozo estar ahí en este momento. Y vale la pena el riesgo, que no es riesgo de muerte, es simplemente riesgo de incertidumbre, de si me va a tocar atrasar un vuelo, si me va a tocar algo. Entonces, realmente es esto, y yo, si me preguntan, yo lo recomiendo. Pero bueno, comprendo que la mayoría de la gente no va a seguir mi recomendación, entonces uno va a Roma como ha sido durante siglos, ¿no? Bueno, vamos a ver otras prácticas. Iba a usar este formato, pero les voy a mostrar en otra lista donde les quiero hacer ver ya les dije los lugares de peregrinación. También les dije que en los lugares santos, y dice en otros lugares del mundo. Entonces dice aquí, las 2 basílicas papales menores de Asís. Entonces va a hablar de otras iglesias que también se invita a visitar. 2 basílicas papales menores de Asís, que es la de San Francisco y la de Santa María de los Ángeles, que es la Porciúncula. Las basílicas pontificias de la Virgen de Loreto, todas estas están en Italia. La Virgen de Pompeya, San Antonio de Padua, cualquier basílica menor. Entonces aquí ya se internacionaliza más, porque basílicas menores, entonces uno puede ir aquí, por ejemplo, a Chiquinquirá o a El Señor de los Milagros de Buga o a otros muchos lugares. Iglesia catedral, la Catedral Metropolitana, o con catedral, santuarios marianos, y cualquier insignia iglesia, colegiado, santuario designado por cada obispo diocesano o eparquial. Es decir, la idea es que uno pueda ir, incluso si no tiene los medios para ir muy lejos, de verdad pueda hacer una peregrinación. Pero como les digo, si uno tiene la oportunidad de hacer la versión más solemne, pues es ocasión de que uno pueda hacer una práctica especialmente sentida y profunda de purificación interior. Entonces, además de esto, dice, otras maneras de ganar indulgencia, no solamente peregrinando, hay más. Obras de misericordia o penitencia recomendadas. Primera, misiones populares. Entonces, ir de misiones. Aquí, quienes son del Reino Christi conocen bien la práctica, pues aquí hacer misiones populares de ir a predicar el Evangelio, a tocar las puertas, a anunciar e invitar a las personas a acercarse a Dios, es una práctica que en el jubileo de manera especial otorga de indulgencias y purificación interior. Ejercicios espirituales durante un fin de semana al menos, dedicarse a la oración, un retiro de fin de semana, un retiro de conversión. ¿Qué está haciendo la iglesia? Invitando a que la mayor parte de la gente pueda hacer estas cosas. Hay gente que no lo hace, que dice, no, yo no retiros, no. Bueno, este año sí. No tengo la costumbre, no, pero este año, aunque no tenga la costumbre, ve y haz un retiro de fin de semana. Te va a hacer mucho bien. Te va a hacer mucho bien y además el Papa te da premio, porque quiere que todos los hijos de la iglesia cambien de vida y sean bendecidos. Luego, número 9. Encuentros de formación sobre documentos del Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, una profunda catequesis, que durante ese año se hagan verdaderos programas de formación donde la gente pueda acrecentar su conocimiento del catolicismo, de su fe, de poder conocer mejor el catecismo de la Iglesia Católica. Número 10. Quien se dirige a visitar por un tiempo adecuado a los hermanos que se encuentran en necesidad. Este es muy interesante cómo lo explica aquí, porque dice enfermos, encarcelados, ancianos en soledad, personas con capacidades diferentes. ¿Y cómo hay que hacer esa visita de los necesitados? Dice aquí, como realizando una peregrinación hacia Cristo presente en ellos. Es decir,
que en el momento que yo voy a visitar a un anciano, o a visitar a un enfermo, o a visitar a un encarcelado, estoy yendo de peregrinación a Cristo. Estoy yendo a un lugar santo. La cama del enfermo es un lugar santo. La cárcel es un lugar santo, ¿no? Y muy santo, que es un lugar de purificación, es un lugar de sufrimiento, es un lugar donde Cristo está padeciendo en la persona de los cristianos. Entonces, el darle ese sentido espiritual de ir, y dice por un tiempo adecuado, es decir, que no es nada más llegué, indulgencia y me voy, ¿no? Ir, dedicarle mi tiempo a la persona, ir a compartir el dolor y llevarle cariño y afecto a esas personas. Entonces, qué importante es que no nos perdamos ninguna. No lo veamos como una lista de optativos. ¿Cuál voy a escoger de estas? No, todas. Tenemos, ¿cuántos son? 365 más 14, ¿no? Días. Entonces, una por día al menos. Y ya nos dijeron que podemos hasta 2. Entonces, imagínense. 11. Esta es muy buena también e importante. Dice, absteniéndose en espíritu de penitencia, al menos durante un día, de distracciones banales. Penitencia. Normalmente hemos hablado de que la penitencia siempre se ha presentado como abstinencia de carne, ¿no? Y está bien. Y la iglesia, aunque muchos no lo saben, la iglesia pide que todos los católicos los viernes nos abstengamos de comer carne. Pero en Cuaresma, no solo en Cuaresma, en todo el año, la iglesia nos invita a una abstinencia de carne todos los viernes para unirnos al Señor. Es una invitación que aquí se amplía y dice, abstenerse al menos durante un día de distracciones banales, sean reales, o sea, ir a lugares de diversión, o también virtuales, es decir, no perder el tiempo en redes sociales o en la televisión, es decir, dedicar mi día a cosas provechosas, sea de trabajo, de familia o de oración, o cosas que me hagan bien, pero no a perder el tiempo en distracciones banales. Entonces, si planeo un día sin esto, para muchos es una penitencia dura. Estamos habituados, es tan fácil perder el tiempo en tonterías y el Papa nos invita al menos un día. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, medios de comunicación, es decir, televisión y redes sociales, lo que hemos dicho, y de consumos superfluos, importantísimo. Consumo no solo de información, no solo de redes sociales, sino ¿dónde uso el dinero? Compras innecesarias. Entonces, todo esto, quitar consumos superfluos. Por ejemplo, ayunando o practicando la abstinencia según las normas generales de la Iglesia y las especificaciones de los obispos. El momento, el día más indicado, no es que sea el único, puede ser cualquier día, pero el día más indicado son los viernes, como día penitencial, es la práctica tradicional de la Iglesia, porque así uno, mi penitencia, mi sacrificio, que aquí se me propone, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de esa manera tiene mayor significado. Luego, otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres. Proporcionada significa no 2 monedas, pero tampoco me dicen cuánto, cada uno según su posibilidad. Pero que uno diga, voy a ayudar a alguien que lo necesita en verdad. Dice la Escritura que la limosna cubre multitud de pecados. Pecadores somos todos, pero un camino también de purificar los pecados es yo aportar, ayudar a aquellos que más lo necesitan, porque es un acto de justicia, no solo de caridad. De caridad es que uno ayuda, sí, pero de justicia. Es decir, esa persona no ha tenido las mismas oportunidades que yo. En justicia yo debo abrirle oportunidades a otros. Entonces, allí es el sacrificio de compartir los bienes que Dios me da. Siguiente, sosteniendo obras de carácter religioso o social. Puedo ayudar a una obra religiosa, a algo
que ayuda a la iglesia, a la fe, o también obras de carácter social. Basta que no sean cosas malas, ¿no? Pero también fundaciones que, aunque no sean religiosas, pero que uno ve que realmente están ayudando a la sociedad, a los que lo necesitan. Entonces, apoyar. Especialmente a favor de la defensa y protección de la vida en cada etapa de la vida, sea contra el aborto, contra la eutanasia al final de la vida, o en general de los niños huérfanos, la calidad de vida de la misma, de la infancia abandonada, de la juventud en dificultad, de los ancianos necesitados o solos, de los migrantes de diversos países que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Entonces, todo lo que sea ayudar a este tipo de causas lleva indulgencia. El Papa lo premia porque quiere que toda la vida hagamos. Esto debería ser una fotografía de la vida de un cristiano. Pero, si no, al menos el jubileo vamos a ensayar, ¿no? Para ver si se nos pega algo y se nos queda para después del jubileo. Eso es. Después, dedicando una adecuada parte del propio tiempo libre a actividades de voluntariado. Es decir, uno puede dar dinero, pero hay otra cosa muy valiosa que tenemos, nuestro tiempo. Darle nuestro tiempo a visitar a los enfermos, sí, pero también al voluntariado. Entonces, ir y participar en tantas cosas que hace falta manos y pies para ayudar. Entonces, y también aquí al final habla de cómo pueden ganar indulgencia también los enfermos que no pueden hacer quizá nada de esto. Quizá no pueden salir, no pueden ir a visitar, no pueden ir a peregrinar, no pueden ir, pero también ellos tienen una manera. En atención a quienes no podrán participar en solemnes celebraciones, peregrinaciones o visitas por grandes motivos, también para los monjes y monjas de clausura que no salen de su monasterio, los ancianos, los enfermos, los reclusos, los que están en hospitales o porque cuidan enfermos también y no pueden moverse, estos conseguirán la indulgencia jubilar con las mismas condiciones. Dice aquí, con las mismas condiciones, si unidos en espíritu a los fieles en presencia, particularmente en momentos en los cuales las palabras del sumo pontífice o obispos diocesanos sean transmitidas a través de los medios de comunicación. O sea, pueden unirse a las celebraciones por televisión o por internet y de ese modo luego rezar el Padre Nuestro, la profesión de fe y otras oraciones conforme a las finalidades del Año Santo. Entonces, estas son las maneras como se nos invita a esta práctica de las indulgencias. Bueno, demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Madre purísima, ruega por nosotros. Muchas gracias.